¿Pasa a vosotros, hermanos? Causas. ¿Cómo siente su corazón el día de hoy? ¿Se siente contento? ¿Se siente un poco turbado? A lo mejor siente un poco de temor, así como yo, ¿verdad? Porque somos humanos, somos carne. Tome su lugar, hermanos. Recuerde que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, ¿verdad? Y dice que aunque la tierra sea conmovida, sea removida, sí, nuestro corazón debe ser firme. A veces no entendemos el por qué suceden las cosas, o no entendemos por qué vienen estas calamidades, ¿verdad? No sé qué sentimiento le traiga a su memoria algunos nombres que tengo aquí, como María, Katia, José, Max. ¿Sí lo recuerda o ya nada más se acuerda del terror? Son estos. Irma, ¿verdad? Y como años antes lo hizo Gilberto, Paulina, Vilma, Ingrid y Manuel, Trina, Paulina. Bueno, estos nombres traen recuerdos, si no a ustedes, precisamente hay personas que no se les olvidan esos nombres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo perdieron todo. La noche del 7 de septiembre a las 23:49 horas se registró en México el sismo de mayor magnitud del que se tenga cuenta. Según expertos, gracias a Dios, el epicentro se encontró a unos 700 kilómetros de la Ciudad de México y solo llegó a sentirse en la Ciudad de México la tercera parte de toda la energía que liberó, ¿verdad? Gracias a esa distancia. Si hubiese ocurrido frente a las costas de Guerrero, estuviéramos hablando de la mayor tragedia en 100 años en nuestro país. Dios es bueno, hermanos. Sin embargo, aunque las víctimas se cuentan por decenas en estados como Oaxaca, Chiapas, no corresponden a la magnitud de ese sismo. Poco después, al mediodía, a las 13:14 horas del pasado martes 19 de septiembre, tan solo a 2 horas de que se llevó a cabo un simulacro, ¿verdad?, de evacuación en toda la ciudad, en los principales edificios gubernamentales, en las escuelas, centros de trabajo, oficinas, la realidad nos arrolló. Y sufrimos un terrible sismo de magnitud 7.1 en escala de Richter, unas 10 veces menor al del 85 o al de días anteriores del 7 de septiembre. Solo que el epicentro fue a 120 kilómetros, fue muy cerca. Y esto afectó terriblemente a los estados de México, Morelos, Puebla y la capital, dejando centenas de muertos, heridos. Miles han perdido su patrimonio. Mal le ha ido a nuestro querido México, ¿verdad? En este negro septiembre, huracanes, inundaciones, terremotos han herido la geografía nacional. Son tiempos malos, tiempos de desastres, de luto, de dolor por muchos hermanos que han perdido familias, amigos y todo su patrimonio. Pero son también tiempos en el que la ayuda y el ánimo y la colaboración han aflorado. Las muestras de apoyo que estamos viendo en las zonas afectadas por los desastres naturales renuevan la fe en nuestro pueblo, siempre dispuesto, siempre solidario. La ayuda fluye, la solidaridad se siente en el ambiente, podemos respirar un ánimo positivo. Como esta generación nunca lo ha visto.
Tal vez lo oyeron de sus padres. Hay algunos muy jóvenes aquí que nacieron después del 83, 84. Yo creo que no tenían memoria, ¿verdad?, para vislumbrar. Hay gente muy joven que a lo mejor solo por las historias de los padres o de los abuelos han sabido de que en algún momento la gente salió a las calles, ¿verdad? Hace 32 años. Aprender de la higuera que cuando las hojas están por brotar es que está presto el verano. Compasión y misericordia, esa es la respuesta que quiere el Señor. Reconocer y agradecer a aquellos que hoy han salido a actuar, aquellos que con sus manos, con sus espíritus, con su ímpetu, con su voluntad han salido a ayudar, se han mostrado prestos a darle esperanza al afligido, pero también a aquellos que en su trabajo constante hacen las cosas bien, aquellos que en su trabajo diario, en su trabajo cotidiano, cumplen las normas de construcción, ¿verdad? Cumplen las características para lo que fueron contratados, aquellos que con su trabajo han aportado a nuestra infraestructura esa resistencia que permitió que muchos de nuestros edificios no sucumbieran. También ese trabajo constante, esas vidas, ese valor silencioso es digno de reconocerse. México es un país de fe, es un país de mucha fe, ¿verdad? Y lo vemos, es reconocido así en el mundo. Es un país, tan solo en Puebla, estaba escuchando ayer que se derrumbaron cientos de iglesias, cientos de cúpulas de iglesias católicas. Nuestra iglesia también sufrieron daños a algunos templos. México es un lugar de fe, un pueblo que cree, pero también los demonios creen y tiemblan, dice el Señor. Personas que tienen una grande necesidad de algo que los une, que los aglutine, que puedan dar cohesión a una sociedad quebrada, a una sociedad quebrantada por la violencia, por la corrupción y por todo eso que ya veníamos sufriendo y que de un momento a otro cambiaron las prioridades. Dice Octavio Paz, si han leído Octavio Paz, no sé los jóvenes ahora que lean, ¿verdad? Pero tal vez Harry Potter o que óvole. Pero dice Octavio Paz en un libro que publicó en 1950 que se llama El laberinto de la soledad, y describe al mexicano y dice: el mexicano discurre su soledad, máscara el rostro y máscara la sonrisa. Según Paz, la principal característica del mexicano no es la solidaridad, no es la alegría. Nuestras fiestas a lo mejor son jocosas, ¿verdad?, y ruidosas. Es conocido el mariachi en todos lados, pero esa no es la principal característica. Hay otros pueblos que también lo hacen así. Según Paz, la principal característica del mexicano no es la alegría, es la soledad. La indiferencia del mexicano ante la muerte se nutre de su indiferencia ante la vida. Así es como ha descrito al mexicano: seres que van transitando, discurriendo su soledad, con un hueco en el corazón, con un hueco en el alma, porque niegan sus orígenes, porque discriminan su carne, lo que son, su realidad, y busca llenar ese hueco y sustituir esa soledad. ¿Con qué se sustituye esa soledad? Con orgullo, con un nacionalismo frenético, vanagloriándose de ser mexicanos, de haber nacido en esta patria, ¿verdad?, o en esta tierra. Soy orgulloso de ser mexicano por haber nacido aquí, cuando el nacer
es totalmente arbitrario. ¿Sí? Tenemos el problema de los Dreamers, ¿verdad?, con Estados Unidos, y estos muchachos que fueron llevados en contra de su voluntad allá desde niños y que ahora no son, decía alguien, ni de aquí ni de allá, ¿verdad? Allá no los quieren y aquí no los podemos recibir. Ese nacionalismo que para las fuerzas del poder sirve como una herramienta, ¿verdad? Dice por ahí Flores Magón, me parece que es el que esgrime esta frase, que el nacionalismo es la herramienta del Estado para que entreguemos nuestros hijos a la guerra. Hasta nuestro himno dice eso, ¿verdad? Y habla de la guerra y que daremos nuestras vidas. Ninguna guerra es justa. Llenamos ese hueco con el orgullo de ser mexicanos, porque los mexicanos somos machos, somos luchones, gente trabajadora. Esos valores son los que van llenando ese hueco, o intentan llenar ese hueco, o con poderosos símbolos de estatus, aquello que para nosotros es significativo, un auto, ¿verdad?, una casa o varias casas, ¿por qué no? Dinero, posesiones, poder, bla, 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 bla. Y parece que ese mecanismo de autocomplacencia nos da derecho a defender el derecho de ser como somos. Así soy, ¿verdad? Así soy. ¿Y qué decimos? Porque es nuestra identidad como pueblo y nos envalentona contra nuestro prójimo y nos comparamos con él y decimos: ¿y tú quién eres? Mira, yo quién soy. Yo tengo un título, ¿sí? Yo puedo hablar, yo puedo decir, yo tengo esto, tengo lo otro. Nos da valor para menospreciar al otro. Y no solo eso, también a nuestro gobierno. Y somos los más fáciles para hablar en contra del gobierno. Pero ¿saben una cosa? Tenemos el gobierno que nos merecemos. Tenemos el gobierno para lo que nos alcanza. Porque el día que nos demos cuenta que no nos merecemos eso, ese día las cosas van a cambiar. Contra las instituciones, que en lugar de fortalecerlas y exigir buen gobierno, exigir buenas cuentas, en lugar de eso, lo que hacemos es irlas erosionando con comentarios ligeros, con bromas que solamente menoscaban la solidez de las instituciones. Hay hasta quien dijo que al diablo las instituciones, ¿verdad? Inclusive nos lleva al extremo de atrevernos a cuestionar la soberanía de Dios en su creación y preguntarnos: ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué nos está pasando esto? Mientras era Haití, mientras era Puerto Rico, pues nos sentíamos un poco mal, ¿verdad? Pero nada más. Pero cuando es México, entonces ahí sí sentimos. Y cuando son nuestros familiares los que sufren, o nosotros mismos los que perdemos, cuando son trastocados nuestros intereses, entonces sí decimos: ¿por qué? Cuando nosotros mismos hemos sacado a Dios de nuestras vidas, cuando nosotros mismos nos hemos encargado de decirle a nuestros hijos que ellos son lo que más importa. Les decimos que son especiales, les decimos que no hay nada, no hay nada de mayor valor que ellos, ¿verdad? Y cuando salen al mundo y se enfrentan ante el mundo y se dan cuenta que no son especiales, que en el mundo son uno más. Culpamos a Dios cuando nuestros intereses son trastocados. Nos resulta muy complicado poder entender la posibilidad de un Dios amoroso, perdonador,
vinculado al control de todos estos desastres, y que además implique la idea de un Dios omnipotente y omnisciente en una realidad de sufrimiento y calamidad. Resulta complicado entender por qué el Señor es soberano de su creación. Los invito a abrir su Biblia en el libro de Lamentación. El libro de las Lamentaciones, en su capítulo 3. Y aquí nos está hablando a partir del versículo 31 que el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, dice, también se compadece según la multitud de su misericordia. Pero el Señor nos habla aquí en el versículo 37, dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno o lo malo. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. El Señor es soberano de su creación. ¿Podría decirle el vaso de barro al alfarero: ¿por qué me hiciste? El Señor estableció leyes. El Señor no desecha para siempre. Pero entonces, ¿por qué la muerte del inocente? Decimos. O el hombre se pregunta, ¿por qué mueren inocentes? ¿Por qué el Señor permite que sucedan estas cosas? Y estamos con el alma en un hilo porque la televisora nos puso ahí a una niña, ¿verdad?, que van a rescatar, y estamos sufriendo y angustiados totalmente. Y dice el necio: si Dios existiera, ordenaría que esas vigas de concreto se levantaran, ¿verdad? Se elevaran así y pudieran salir los niños atrapados o las víctimas. Y calificamos a Dios según el grado de cumplimiento de nuestros deseos. Según la medida de nuestra justicia. Y nos atrevemos a increpar a Dios y calificamos a Dios de injusto porque permite esto. Elohim se traduce como el Señor, ¿verdad? Elohim. Su raíz hebrea nos lleva al concepto del gran juez o el juzgador, aquel que hace justicia, aquel que es el supremo poseedor de la justicia. Dios no quiere la muerte del que muere, dice en Ezequiel 18:32. A pesar de que en ese capítulo le está hablando al pueblo de Israel y les está recordando su pecado y les está diciendo que se lo merecían o que se lo están mereciendo, ¿verdad?, por todo lo que están haciendo. Y el Señor dice: yo no quiero la muerte del que muere. No quiere la corrupción, no quiero tu violencia, no quiero el cohecho, el mal, no quiero la violencia del que delinque, la pérdida de tus bienes, no. El Señor no se complace en esto. Más bien el Señor hace que en el corazón de la gente nazca el deseo de ayudar y que se vuelquen a las calles y que vayan y que todos tomen una roca, ¿verdad?, y empiece eso a moverse, y entonces sí se levantan esas losas de concreto, y entonces sí empiezan a surgir entre los escombros las vidas que pudieron ser salvadas. Con estos eventos muchas amistades se han refrendado. No sé si usted recibió un mensaje o un llamado de alguien que ya no había escuchado en algún tiempo y que preguntó por usted y que le dio alguna palabra. Muchos han buscado a sus familiares con los que no se hablaba desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Muchos han demostrado compasión y misericordia al prójimo, inclusive a las mascotas, ¿verdad?, a los animales.
Ayer vi una escena de una jaula aplastada totalmente y el rescatista la movió y ahí estaban adentro dos cotorritos, de esos cotorritos australianos. Y ya los salvaron y los llevaron a un refugio y todo. Increíble que en medio de aquello hayan sobrevivido en una jaula totalmente aplastada, ¿verdad? Y también han rescatado mascotas. ¿Esto será bueno? ¿O deberían de concentrarse solo en los humanos? También tiene vida. También es vida, toda vida vale. Septiembre históricamente es un mes de tragedias, hermanos, pero también de las más grandes muestras de misericordia. Porque cuando en aquellos rescates estaba dentro el rescatista, ¿verdad?, adentro del agujero que habían hecho con mucho peligro y apuntalado ahí con maderas, él estando ahí en una posición incómoda decía: necesito un desarmador, ¿verdad? Y entonces el otro decía: un desarmador, y llegaba hasta allá y por alguna cuestión llegaba el desarmador y ahora necesito una broca. Eso es lo que surge también en estas eventualidades. También quiero decirles, hermanos, que la creación de Dios es perfecta. Hay quien pretende decir, ¿verdad?, o proponer que el hombre va a destruir totalmente este planeta. Pero eso es tal vez no reconocer que la creación de Dios es perfecta. Huracanes, tormentas, ciclos climáticos, terremotos, son todos ellos signos de que está funcionando la creación de Dios. Dice la palabra de Dios: los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Un día dice al otro: sabiduría, ¿verdad? Es transmitido el conocimiento, la sabiduría, y no se escucha voz, ¿verdad? Y si analizamos cómo funciona nuestro entorno, entonces encontraremos a Dios. Dice el Salmo 148 que el Señor les puso límites, ¿verdad?, que no serán quebrantados. Simplemente la naturaleza, la creación, está respondiendo con las leyes que el Señor mismo le estableció. Inclusive hay un programa ahí en un canal de History Channel, ¿verdad?, que dice la Tierra sin humanos. Y la propuesta es: ¿qué pasaría del planeta Tierra o de cierto lugar si los humanos desaparecieran de un momento a otro? Y la conclusión es de que en pocos meses o en pocos años todo retornaría a su estado natural. ¿Sí? Si sufrimos inundaciones es porque construimos sobre el paso del río. En la inundación esta de acá de la glorieta de Vaqueritos, entrevistaron a una persona y decía: no, pues es que yo tengo 30 años viviendo aquí y jamás me había dado cuenta que ahí había un arroyo. ¿Cómo se van a dar cuenta si solo viven para sus intereses? Y no nada más ellos, a lo mejor el que vendió, ¿verdad?, o el que desarrolló. La soberbia del hombre, al pretender abstraerse del dominio de las leyes que rigen el universo, es muchas veces el causante de los desastres. La creación gime a una. La arrogancia del hombre lo lleva a ignorar los equilibrios y el entorno. ¿Sabe usted que los terremotos en la naturaleza no causan mayores destrozos, por muy fuerte que sea? Los terremotos solo le afectan al hombre porque nosotros violentamos esas leyes. Hemos construido ciudades a nuestra imagen y semejanza, llenos de corrupción, llenos de malos manejos, de deshonestidad. Muchos de nosotros venimos de familias que llegaron en la década de los 70s a México, de los 60s, ¿sí?, en esa explosión demográfica, que llegaron a
hacer la explosión demográfica del Distrito Federal en manos de líderes, ¿verdad? De líderes políticos que necesitaban votos y les decían, a ver, tú tienes casa, tú de dónde vienes, no, yo de Hidalgo, yo de Puebla, yo de Jalisco, ¿verdad? Y sin nada, y les dije, ¿saben qué? Les vamos a dar terrenos, nada más que tienen que ir a invadir ahí donde yo les digo, y aferrarse, ¿verdad? Aferrarse y luchar por su terreno. Ya después vemos los servicios y todo lo demás. Así se formaron muchas de las colonias de las cuales nuestras familias surgieron. El criterio era el clientelismo, el dinero, las ganancias. Nuestros abuelos o nuestros padres pues necesitaban meter a su familia en algún lugar, ¿verdad? No había oportunidad. Y esa era una oportunidad y la tomaron. Pero nunca nos dimos cuenta que donde construíamos era el lecho de un lago, era el paso de un río, una zona sísmica. Eso a nadie le interesó. A veces nos preguntamos si en realidad no somos capaces de construir casas que no se caigan, edificios que no sucumban ante los terremotos. El hombre puede mandar a la luna una nave, un hombre ha llegado a la luna o ha mandado naves a los confines del universo, ¿verdad? Pero no puede construir un edificio que soporte un terremoto de 9 grados. ¿Alguien es ingeniero aquí? ¿Saben si existe el conocimiento científico para poder construir edificaciones que resistan esto? ¿O que resistan inundaciones? Sí. Entonces, ¿por qué no se hace? ¿Podemos construir carreteras seguras? Sí. Tenemos la capacidad de construir autos que se manejen solos. Lo que pasa es que los intereses responden a las pasiones más bajas del humano. El hombre solo responde a su egoísmo, a su soberbia, a sus intereses económicos. Dios nos dio la inteligencia y la ciencia para que podamos labrar su creación. ¿Acaso no podemos construir edificios sustentables? Ahora está muy de moda, ¿verdad? Construcciones que impacten el ambiente en lo mínimo, o que sean parte del ambiente, ¿verdad? Del sistema, del equilibrio ecológico. Pues entonces, arquitectos, construyan las mejores estructuras en beneficio de la humanidad. Ingenieros, diseñen las mejores estructuras para beneficio de la humanidad y el medio ambiente. El próximo lunes, ahorita no hay clases, ¿verdad? Porque se suspendieron por la contingencia. Pero el próximo lunes entrarán de nuevo a la escuela y la mayoría tratará de retomar sus actividades. Pero, ¿qué personas seremos entonces? ¿Seremos los mismos después de esto que hemos vivido? ¿Podemos seguir siendo los mismos después de esto que nos está pasando? Pues entonces, los universitarios estudien cómo hacer los mejores edificios jamás construidos en México. Los ingenieros busquen desarrollar los mejores componentes estructurales que afirmen los mejores diseños sustentables. Maestros, enseñen a sus alumnos cómo hacer las cosas bien y con propósito, con ética. No pensando solo en el dinero que ganarán tan solo se titulen, o el auto que se comprarán con su primer sueldo, o a dónde viajarán con el producto de su esfuerzo, o si conduces un transporte, cumple con las normas, cumple con el reglamento y de la manera más responsable. Si vendes, vende verdaderos beneficios para tus clientes. Esa es la forma de hacerlo. Reportan más de 15,000 edificios con daños en todo este desastre. 15,000 edificios con daños, algunos con cuarteaduras serias, pero creo que son muchos más.
creo que somos muchos más. Creo que esta tremenda sacudida vino a desvelar toda la debilidad estructural y la corrupción con la que hemos construido nuestras vidas. Debajo de nuestras hermosas fachadas, debajo de ese recubrimiento costoso, debajo de esa loseta que trajimos de Venecia, debajo de esos finos acabados, hemos escondido algunos vicios ocultos, vicios que se deben corregir, intereses mezquinos, egoístas, materiales de mala calidad, elementos de los cuales hemos construido nuestro ser y nuestro espíritu. Elementos de mala calidad que están a punto de derrumbar nuestra fe. Resentimientos, envidia, egoísmo, lascivia, maldad. Pero no todos han caído. Queda aún algo bueno en nosotros. También hemos descubierto ciertos sentimientos de solidaridad, empatía, pero hasta aquí son solo eso, sentimientos, estímulos fugaces que dependen de algo externo, y en el momento que eso externo se acabe, pues la solidaridad y la empatía se terminarán. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que quiere el Señor. El Señor lo que quiere es que todos procedan al arrepentimiento. Y es aquí, en este mes de septiembre, que además es el mes del evangelismo, ¿verdad? Es aquí donde la misión de la Iglesia se hace fundamental. Se trata de captar, de recuperar, se trata de orientar eso bueno que aún queda en el corazón del hombre y potenciarlo a través de la predicación del Evangelio, de la buena noticia. Sí, se trata de predicar, pero que no nos falte el siguiente paso, que es hacer discípulos. Porque una cosa es predicar, una cosa es decir, una cosa es que nos vean, pero otra cosa, más allá que eso, es hacer discípulos. Y para hacer discípulos se necesitan maestros, y ustedes son llamados a ser esos maestros, para que la gente los vea, para que la gente los trate de imitar. Eso hace un discípulo, y el Señor nos llamó a ser discípulos, a ser imitadores de Cristo. Quisiera que leyéramos también en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, donde encontramos la historia o los últimos momentos del Señor Jesús. Lucas capítulo 23, está bien aquí desde el 33. Dice: y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo:
ni aún temes tú a Dios estando en esta misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Llevaron al Señor Jesús a crucificarlo al monte de la calavera. Y de un lado estaba un malhechor, ¿verdad? Dice. Y del otro lado estaba otro. Los dos habían cometido pecados. No sé qué pecados. Hay quien dice que era sedición, ¿verdad? Hay quien dice que eran revoltosos. Hay quien dice que hurtaban, que violaban, que mataban. O tal vez solo hablaban mal de su prójimo. O tal vez solo criticaban. O tal vez solo tenían en su corazón rencor desde hace mucho tiempo por algo que les dijo su nuera, por algo que no les pareció de sus padres, por algo que enemistó a dos hermanos. Estos malhechores habían cometido algún pecado y estaban uno al lado izquierdo y el otro al lado derecho. Y el de un lado le decía al Señor, tú que eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo, ¿verdad? Y además, sálvame. Lo increpó. Y aún en esa situación, era evidente que eran malhechores, era evidente que merecían el castigo, pero aún así se atrevió a decirle a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tengo esta pérdida? ¿Por qué tengo esta falta? Dice que también ahí estaban los soldados. ¿Qué hacían los soldados? Se burlaban. Y dice que echaron suertes, se echaron un volado para ver quién se quedaba con sus cosas. Escuchamos que en cuanto fue el terremoto, minutos después, algunos aprovecharon el tráfico y la confusión para comenzar a asaltar a los transeúntes, ¿verdad? Esos soldados se burlaban y le quitaban sus cosas. También estaban los gobernantes, porque a veces nuestra confianza está en las autoridades, ¿verdad? Y nuestra fe está puesta en ese que nos va a venir a salvar, ¿sí? O en ese que va a mover a México, ¿sí? O tal vez en ninguno de esos, y tal vez confiamos más en nosotros mismos y en la fuerza de ser joven, ¿verdad? Dice que estaba ahí el pueblo, y los gobernantes, y los soldados, y este malhechor que increpó al Señor, y que le decía, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero en el lado contrario estaba otra persona. En el lado contrario estaba otro pecador, que le reprendió y que le dijo, ni aún temes tú a Dios estando en esta misma condición. Nosotros nos merecemos, justamente estamos recibiendo el pago de lo que hicimos, mas ningún mal hizo. Hemos tenido unos días para reflexionar, para pensar, para decidir la clase de personas que queremos ser mañana, el lunes que vayamos a trabajar, y el martes, y el año que viene, y el resto de nuestras vidas. Necesitamos decidir hoy
¿De qué lado de la cruz queremos estar? ¿De los que le reclaman al Señor su pérdida o de los que aceptan su voluntad? Pues lo más duro está por venir, hermanos. La emergencia pasará y las fuerzas se agotarán, el ánimo menguará y vendrán nuevos retos y nuevas emergencias y nuevos distractores, porque no nos bastaron 32 años para crear en nosotros una nueva conciencia, para limpiar nuestro corazón. Porque el que se quedó sin casa hoy, seguirá sin ella mañana y el siguiente año, y tal vez así como fue 32 años. Apenas el año pasado quitaron el último campamento del año 85. Esto pasará si no intervenimos hoy, porque catástrofes siempre habrá mientras no hagamos algo al respecto y sigamos quebrantando las leyes de Dios. No podemos continuar construyendo en los mismos terrenos irregulares, con los mismos precarios materiales, bajo normas desvirtuadas, bajo nuestro propio criterio, porque muchas de nuestras construcciones han sido hechas a pedazos, a trozos, a como hemos podido, perpetuando así la corrupción y la muerte. En Hechos 3, en el versículo 17 dice: Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de todos los profetas, que su Mesías había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No basta con reconocer, no basta con eso que la gente llama fe, no basta con solo creer, no basta con arrepentirnos y sentirnos mal y tener ese sentimiento de que cuando escuchamos una predicación que nos llega y salen nuestras lágrimas y decimos que vamos a cambiar, y en realidad al día siguiente seguimos siendo los mismos. No basta con sentirnos mal por lo que hemos hecho. No es para jactarnos ni para vanagloriarnos por una supuesta identidad, porque su ciudadanía no está aquí, hermano. Su ciudadanía está en los cielos. El llamado es a convertirnos, a transformar nuestro camino. El que pecaba ya no peque más. El Señor nos acepta así como somos, pero el Señor nos dice: anda y no peques más. El llamado es a colocarnos del lado correcto de la cruz y ser dignos discípulos de Cristo, para atraer a esta sociedad, dice aquí en Hechos, en el versículo 19, para traer a esta nuestra sociedad mexicana, a esta nuestra sociedad partida, a esta nuestra sociedad quebrantada por la violencia, por la corrupción, por el narcotráfico, por una generación de jóvenes, millennials, ¿verdad?, que algunos han definido como insulsos, como faltos de raíces, de apegos,
pero que han salido a las calles con su corazón en la mano, con sus fuerzas, y han encontrado en esta calamidad, en este terremoto, han encontrado eso de lo que habían escuchado a sus padres, y han sentido en su carne propia, en su experiencia, han estado sintiendo lo que es en realidad. Para traer a esta sociedad quebrantada, llena de individuos que discurren en su soledad, huecos, vacíos, con máscaras en el rostro y en su sonrisa, indiferentes a la vida y a la muerte, como nos describe Paz. Hay que traer a esta sociedad tiempos de paz, de descanso, dice el versículo 19, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Que el Señor les bendiga.